Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El informe de Oxfam: se necesitan recursos para garantizar derechos. Ese es el tema de este día en A Partir de Ahora. Tendremos dos invitados: Ángel Cuello, vocero de Casa Ya, y a Rafael Jovine, oficial de fiscalidad de Oxfam en República Dominicana. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Adelante. Comienzan los preparativos para las fiestas de Navidad del año 2017 y entrada del año 2018. Y por supuesto uno tiene que pensar en lo que representan estas fiestas para el gasto público de la República Dominicana, no solamente el hecho de que tenemos una gran cantidad de empleados públicos, unos 700.000, sino también el hecho de que el sector privado, que tiene también la mayor cantidad de empleados en general, tiene que pagar lo que se conoce como el doble sueldo o el aguinaldo navideño, como en algunos lugares se le dice. Pero además el Estado Dominicano debe revisar algunas de las medidas que se adoptan desde las instituciones públicas para estas fiestas de Navidad y evitar que esto se convierta en un despilfarro y en un uso desconsiderado, excesivo, sin ningún tipo de control de los fondos públicos. Algunas de las instituciones estatales aprovechan las fiestas de Navidad para hacer parranda y obviamente esto representa un gasto desconsiderado y una discrecionalidad por encima de cualquier norma establecida en las instituciones públicas. Un ejemplo de ello es lo que solicitó el Plan Social de la Presidencia de la República, dirigido por la señora Iris Boava, que está solicitando o solicitó a la Dirección de Presupuesto la suma de 1.200 millones de pesos para las canastas navideñas que va a regalar la Presidencia de la República a través del Plan Social de la Presidencia y para las fiestas de Reyes, para la compra de juguetes que va a regalar el Plan Social de la Presidencia de la República en las fiestas de Navidad y en los días de Reyes. Obvio que esto es un exceso, esto es representa de algún modo un desconocimiento de la realidad en que vive la República Dominicana y su economía, y cómo está también el tema del déficit del Estado en empleo de dinero sin ningún tipo de control, a menos que la consideración ya sea de orden maquiavélico, en el sentido de que se está solicitando una cantidad de dinero para entonces reportar otra y que de algún modo por esta vía ocultar el manejo de las finanzas públicas. Por eso decimos que todo esto hay que hacerlo transparente. Una posibilidad, bueno, lo que dijeron y lo que le respondieron es: mire, usted solicitó 1.200 millones de pesos, le vamos a entregar solamente 240 millones de pesos. Y la diferencia entre los 1.200 que usted solicitó y los 240 millones, que deben ser unos 990 millones de pesos, se la vamos a poner en el presupuesto del año 2018. Esto, por supuesto, que uno tiene que preguntar, pero ¿por qué la Presidencia de la República tiene que incluir unas donaciones de cajitas y canastas y de juguetes para los niños de 240 millones de pesos? Eso es aparte de las canastas que entregan los diferentes ministerios y departamentos que dependen directamente de la Presidencia de la República. Eso es nada más que lo que se conoce como el Plan Social de la Presidencia de la República. Obvio que esto es un exceso, esto es una falta de consideración. Aún 240 millones de pesos es mucho dinero
sobre todo si es para compensar o otorgar a las personas desfavorecidas o pobres del país juguetes y cajas de Navidad para que celebren las fiestas de Navidad. Ya es mucho el dinero que se aporta para las personas desfavorecidas o pobres con los planes sociales que tiene el gobierno dominicano. Planes sociales, bono gas, bono luz, la tarjeta solidaridad, el monto que se otorga por enviar los hijos a la escuela pública, el desayuno escolar y todos estos programas de solidaridad que tiene el gobierno. Y esto lo decimos no porque nosotros estemos en contra de los pobres, sino porque entendemos que lo que el gobierno debe hacer es emplear esos recursos para que los pobres se coloquen en condiciones de generar recursos, de ser productivos y de no depender de la dádiva pública. Es eso lo que hay que buscar, no estar cada año entregándole juguetes y cajas de Navidad para el día de la Nochebuena, porque en definitiva estamos incentivando la condición de pobreza o de miseria de una gran parte de la sociedad dominicana. Y con ese tipo de política no se resuelve la pobreza, no se elimina ni se reduce la pobreza, ni con las compensaciones, ni con el bono gas o el bono luz. Lo que necesitamos es que el Estado adopte políticas públicas de igualdad, que generen ingresos o que mejoren los salarios de las personas y que haya empleos suficientes para los ciudadanos de la República Dominicana. De ese modo, unos no dependen de otros, sino que cada quien puede generar sus propios recursos. Señora, muchas gracias por la compañía. Siga con A Partir de Ahora y en Acento TV. Bien, ahí vimos esa campaña. Es una campaña que forma parte de lo que ustedes quieren lograr, concienciar sobre el uso más justo, equitativo y racional de los recursos. Pero primero quiero que me digan cuál es el origen de este informe, qué lleva a Oxfam a elaborar este informe y cómo lo hace. Bueno, en primer lugar agradecer el espacio del cual nos han invitado y nos han convocado. Desde hace mucho tiempo venimos junto a la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, a partir de la Mesa de Políticas Sociales, que coordina Ciudad Alternativa, pero por igual con muchas organizaciones, acompañado con Oxfam en República Dominicana, procurando y trayendo a colación muchísimos temas que hagan más la vida digna de las personas. Y en este caso venimos abordando desde hace un tiempo la situación de vivienda que hay en la República Dominicana y cómo se ha desvirtuado el trabajo desde el Estado dominicano y la sociedad dominicana en poder alcanzar el derecho a la vivienda digna que es necesario y que afecta en estas condiciones actualmente el 71% de la población. A partir de todo esto hemos desarrollado todo un conjunto de acciones de las cuales de manera puntual hemos hecho un análisis con relación al espacio fiscal del cual se pudiese obtener recursos suficientes para poder garantizar derechos. Y en este caso, Oxfam viene y presenta esta campaña, este informe a raíz de esta campaña con el objetivo de poder identificar esta cantidad de recursos que se han identificado de un 2.5% y es a partir de esta problemática el derecho a la vivienda y la situación actual de déficit habitacional que hemos identificado que afecta al 71% de la población, de la cual requerimos un 1% a partir de la propuesta del plan decenal de vivienda que estamos proponiendo. Ese es un plan decenal de vivienda que ustedes proponen.
Ustedes tienen ubicado en el territorio de República Dominicana, ¿dónde sería el área más urgente para empezar a resolver, a dar respuesta al problema de la necesidad de vivienda? Bueno, precisamente parte de nuestras propuestas vienen acompañadas de lineamientos de políticas públicas que nosotros le proponemos al Estado precisamente para poder erradicar el déficit habitacional. Hemos territorializado el déficit habitacional por provincias, por municipios, hemos incluso mapeado albergues de manera directa. Nosotros hemos identificado alrededor de 8.000 personas que están actualmente en situación de precariedad absoluta porque estas personas fueron desplazadas por algún fenómeno natural a raíz de las inundaciones, fueron trasladadas a un albergue temporal, pero se han quedado allí, el Estado no le ha buscado una solución. El albergue se ha vuelto permanente. Se ha convertido de temporal a permanente, y ahí hay damnificado incluso desde el huracán David de 1979, 38 años, hay incluso albergues identificados en los Alcarrizos en concreto, también en el resto de la provincia de Santo Domingo hay, en San Pedro de Macorís, en San Cristóbal. Es decir, hay una situación realmente de precariedad que ya socava el Estado de Derecho como tal en el país, porque estas personas necesitan una solución urgente. Nosotros tanto hemos mapeado esto como el déficit habitacional en su conjunto, que responde a la distribución demográfica de la población entre el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal y La Vega se ubica alrededor del 50% del déficit habitacional. Entonces, en este sentido, la propuesta parte de previamente identificar estas carencias habitacionales y a partir de ahí proponer entonces una inversión mínima con lo cual se puede erradicar el déficit habitacional en un periodo de 10 años. Sobre este particular es que se sostiene la cifra del 1% del PIB a partir de documentaciones y de estudios que el propio Estado ha hecho a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y que nosotros pues hemos corrido la data para los próximos ejercicios fiscales. Dado el caso de que tenemos ahora mismo en discusión el presupuesto general del Estado del año fiscal 2018, pues entendemos que es una oportunidad bastante concreta para que los legisladores y el Poder Ejecutivo replanteen lo que se ha programado para el año 2018 y se pueda realmente aprobar una cantidad de recursos mucho mayores a la política habitacional para poder garantizar una vivienda digna. Bien, ¿ustedes este informe se lo han hecho llegar a las autoridades? Sí, el informe ha sido compartido con varios ministerios vinculados a la problemática. ¿Cuáles ministerios? Por ejemplo, el MEPIT es uno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que bien, es quien tendría que tener la voz cantante en el diseño integral de esto, pública, sí. Al INVI, por supuesto, el Instituto Nacional de la Vivienda, el ministro de Hacienda, que ha salido en días pasados, reaccionando sobre el informe, pues entonces también se lo hemos hecho llegar, y también a los legisladores, estamos también en proceso de hacerle llegar a todos los legisladores. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la respuesta de parte de esos funcionarios? Bueno, hasta ahora hemos visto solo lo que ha salido en los medios, algunos que otros cuestionando pues las cifras en general que hemos dado, que les parece exageradas a uno, y otros defendiendo pues la gestión gubernamental actual. Nosotros en sentido general lo que estamos instando, hemos identificado un espacio fiscal de un 2.5% del PIB, eso son alrededor de casi 91.000 millones de pesos, si es en base al año 2017, y sobre eso lo que estamos llamando a colación es precisamente dónde se puede conseguir recursos para reorientarlo en vivienda. Es decir, estamos pidiendo un 1% del PIB, pero nosotros hemos encontrado que en la propia estructura del Estado hay suficientes recursos como para duplicar esa cantidad.
y eso se justifica, bueno, sobre todo en el uso político de la nómina pública, lo que comúnmente se conoce como botellas. Ahí hemos identificado un espacio de un 1.1% del PIB, alrededor de 39.000 millones de pesos del año 2017. Hemos identificado también solo en corrupción, en casos que han salido a la luz pública, el costo promedio anual de la corrupción en unos 26.000 millones, eso es un 0.7% del PIB. Entidades que sobran es un aspecto muy sensible, porque precisamente la problemática, por ejemplo, habitacional, encaja mucho en lo que es la situación realmente de las instituciones que duplican funciones en el territorio y que no tienen ningún impacto ni sobre el déficit habitacional ni sobre la problemática de la ¿Cuáles gente. ustedes identificaron en ese aspecto? Bueno, acá nosotros hemos hecho un análisis de alrededor de un centenar de instituciones. Al final hemos corrido la data, son unas 77 instituciones que al final son objeto de ajustes. El 40% de todo eso se justifica por 3 instituciones que actualmente operan en el Estado. Una es la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Que no tendría sentido si existen obras públicas. Correcto, y no se dedica a la función de supervisión, y ya en obras públicas de por sí hay un departamento de supervisión. La otra es la Liga Municipal Dominicana, y la otra es la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. De esta institución en particular maneja alrededor de 1.300 millones de pesos al año, duplica funciones incluso de otra comisión que opera en paralelo, que es la de desarrollo barrial. Tenemos desarrollo barrial y desarrollo provincial. Y se supone que hacen lo mismo ambas. Ambas hacen lo mismo, construyen desde parroquia hasta canchas, reparten comidas, hace labores comunitarias. Entonces son labores que o bien puede realizar un Ministerio de Deportes o un Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, o hasta duplican funciones incluso de los comedores económicos o de los ayuntamientos. Entonces, ese tipo de instituciones llevan ya 19 años, fueron creadas bajo una coyuntura determinada, en 1999 la mayoría, y siguen en el Estado. Y ese tipo de instituciones, casi la mitad no tiene página web, por ejemplo. De 53 que nosotros evaluamos, solo 20 tienen portales de transparencia y por ende permite saber la nómina, los planes operativos anuales, los informes de rendición de cuentas, ese tipo de cosas solamente en 20 de los casos, y el 75% no rinde cuenta de qué hace con el dinero que recibe, que eso es más grave aún. Es decir, si la función de una institución es hacer asistencia social a un determinado número de beneficiarios, pues no te dice ni el número de beneficiarios, ni las raciones alimenticias que distribuyeron, o los bienes y servicios que hicieron en el territorio. Nada, en el 75% de los casos. Entonces eso nos muestra unos niveles de opacidad tremendo, aparte de la duplicidad de funciones que representan. Ustedes mencionaron de las demarcaciones, de las provincias que ustedes han estudiado, está por supuesto el Gran Santo Domingo, me mencionaron Santiago, sí, La Vega, ¿cuáles otras? Y San Cristóbal. Sobre todo en esa se concentra la mitad del déficit habitacional. Sin embargo, no son de las provincias o demarcaciones más pobres. Ah, claro, porque Entonces, como extraño, donde supuestamente hay mayor nivel de vida, entonces hay un mayor déficit. ¿Cómo es la claro, cosa? Porque eso tiene que ver con el desplazamiento demográfico de la población. En busca de una oportunidad en esos lugares. Claro, en términos absolutos el déficit habitacional es mayor en esas provincias. Ahora bien, en términos relativos, puede ser que provincias de la zona fronteriza o de la región sur tengan mayores carencias en términos relativos. Por eso es que hay que verlo en sentido estratégico, la temática, y distribuir los recursos en función a las necesidades que presenta en cada una de las provincias. Por eso hablamos de un plan decenal de vivienda. ¿Qué piensan ustedes de cómo el gobierno ha enfrentado, uno no sabe si es una política general, pero hay intervenciones puntuales? Por ejemplo, el gobierno hizo la nueva Barquita, ahora tiene un proyecto con Domingo Sabio. ¿Ustedes piensan que esa es la manera de abordar esa problemática? ¿O que simplemente es un paliativo? Sí, desde casa ya la posición de nosotros es clara. No es
una crítica específicamente a estos proyectos puntuales. Lo que sí criticamos es la forma en cómo se viene desarrollando. Actualmente lo que se quiere vender como política habitacional en la República Dominicana está girando por dos vertientes. El primero son estas políticas focalizadas en situaciones de riesgo, caso Domingo Sabio y la Nueva Barquita. Y en segundo lugar, la política de fideicomiso, de la cual en ambas circunstancias no responden a una política integral con relación a poder reducir el déficit habitacional. Porque en el caso de Domingo Sabio y por igual en el caso de la Nueva Barquita, quedan en proyectos puntuales, de los cuales muchas veces no van a solucionar en sentido global la situación actual de déficit. Y en el caso de la figura de fideicomiso, es un obstáculo enorme para las personas poder accesar a ella. Y se han identificado como 4 obstáculos principales que desde las personas deben estar en el sector formal de la economía, trabajando, contar con Seguro Nacional de Salud en el régimen contributivo, deben disponer promedio entre 25,000 y 30,000 pesos únicamente para poder destinarlo a vivienda. Y estamos hablando de una forma de hacer política habitacional bajo la figura de fideicomiso que va dirigido a una clase media, pero que incluso la misma clase media, que en términos económicos y de la línea y a nivel de ingresos se quiere medir, no se corresponde con esa realidad porque no pueden accesar a la vivienda. Y lamentablemente en esta economía de goteo y que se ha querido desarrollar en la República Dominicana, el mercado no da suficiente opciones para poder garantizar derechos y por tanto el Estado, que debe estar llamado a garantizar los derechos de la población a partir de las formas que el mismo Estado, con la ciudadanía y con una visión de poder construir ciudadanía con los y las comunitarios y comunitarias, que puedan desarrollar esas formas. Para nosotros es importante la aprobación de un plan decenal que pueda paliar el déficit habitacional, tanto en términos cuantitativos de la cantidad de viviendas que hacen falta construir y reparar, pero por igual dar solución a elementos de servicios básicos. Estamos hablando de servicios sanitarios, acceso a agua potable, acceso por igual en términos de alambrado y de electricidad. Y es principalmente el caso del agua potable que es altamente preocupante, porque el agua potable representa en términos del déficit habitacional cualitativo más del 50%. Es decir, únicamente mejorando el acceso al servicio de agua dentro del hogar, que es necesario por muchísimos factores también de salubridad, de reducción de casos de incidencia y prevalencia de dengue, considerando el país tropical en el que nos encontramos, y únicamente con esta forma nosotros pudiéramos tanto estar garantizando el derecho a la vivienda y haciendo que los servicios básicos que debería tener la vivienda puedan garantizar una verdadera vida digna en las personas, pero por igual estamos garantizando el derecho a la salud. Bien, vamos con la anuencia de ustedes a una primera pausa. Cuando retornemos, quisiera que hablemos con más detalle de esa propuesta de plan decenal. Bien, adelante, señor director. Todo lo que vamos aquí no somos de la misma especie. Gente que se le han caído su casita, gente que el río con el derrumbe de ahí le taparon la casita y no han podido. Que los políticos nada más dijeron, sí, vamos a arreglar y hasta ese día no han vuelto más por aquí. Bueno, mi nombre es Carmelilla Marcelino. Continuamos hablando sobre el informe de Oxfam. Se buscan recursos para garantizar derechos. Estamos conversando con Ángel Cuello, vocero de Casa Ya, y con Rafael Jovine, oficial de fiscalidad de Oxfam. Antes de que fuéramos a la pausa, ustedes abordaron la propuesta de un plan decenal. Me gustaría que hablemos con más detalles sobre ese plan. Bueno, precisamente hay determinadas políticas sectoriales que se han evidenciado planes de corto, mediano, largo plazo, precisamente para planificar la inversión pública.
porque el presupuesto de un año no es más que la expresión financiera de determinados bienes y servicios que el Estado provee para el logro de determinados resultados. Tanto en educación como en salud han habido planes en ese sentido. Sí que es cierto que algunos con más éxito que otros, pero eso depende mucho también de qué tanto los recursos sean orientados a esos productos, a esos servicios y a esos resultados. Eso es un aspecto fundamental que quisiésemos que el Estado corrija en esta ocasión con un plan decenal de vivienda. Es decir, que las partidas presupuestarias que se identifican en ese plan decenal realmente sean aprobadas en el presupuesto de cada año y tengan mecanismos de rendición de cuentas continuos a fin de que se pueda valorar el impacto de las políticas en el tiempo. ¿Cuáles retos se abordarían en ese plan decenal? O sea, ¿qué quisieran ustedes que una vez, si se enmarca el país en ese plan, una vez culminado, cuáles cosas se lograrían? Bueno, pues el reto principal tiene que ver con el agua. Porque el agua, la ausencia de agua en las viviendas representa más de la mitad del déficit habitacional. Entonces sería corregir el déficit de agua potable en los hogares. En los hogares, correcto. Porque el déficit, la dimensión cualitativa, sobre todo, de viviendas que existen, es la principal problemática. Entonces, en ese plan decenal lo que tienen que ponerse precisamente sobre el tapete es la cantidad de viviendas que hay con ese tipo de deficiencia y la garantía de que haya tuberías y conexiones directamente hacia esas viviendas. Lo que nosotros hemos identificado en el estudio es que precisamente en partidas como en corrupción, por ejemplo, se gasta el doble o se ve el doble en corrupción que en abastecimiento de agua, que con solo la reorientación de las instituciones públicas que duplican sus funciones se puede completar el presupuesto de un año en servicios de agua potable. Entonces, ¿de dónde identificar los fondos? Pues allí estarían una parte. Lo otro tiene que ver con la situación que hay con los albergues damnificados. Las 8.000 personas que hemos identificado en esos albergues, nosotros hemos hecho incluso costeo de eso y con estas partidas, por ejemplo, que se va en uso clientelar de la nómina, en uso clientelar de determinadas partidas, como por ejemplo publicidad y propaganda, o los viáticos, o las partidas de uso discrecional de la presidencia, eso representa alrededor de unos 5.000 millones de pesos, el ajuste que nosotros proponemos para que sea reorientado, y eso es suficiente para multiplicar por 3 las partidas para gestión de riesgo ante desastre, que es fundamental durante 6 meses durante el año que tenemos. También otro reto fundamental tiene que ver con el déficit cuantitativo, el cuantitativo precisamente, que se requiere no menos de construir 30.000 viviendas al año. 30.000 al año. Correcto. En un periodo de 10 años. 30.000. Sí, sí. Mantener ese ritmo por 10 años, con eso se ayudaría a llevar al mínimo el déficit. Claro. El déficit en términos cuantitativos. Exactamente, la cantidad de viviendas. En especial aquí está muy vinculado tanto a las viviendas que es necesario construir por reparaciones de las existentes que no cuentan con las condiciones estructurales de piso, techo y paredes. En ese aspecto, ustedes han identificado lugares en donde no es necesario quizá la intervención para trasladar la persona, sino más bien en el mismo lugar mejorar las viviendas o reconstruirlas o hacerlas nuevas, pero ahí mismo. Si no es necesario tanto trasladar el barrio completo. Sí, hay lugares así. Bueno, nosotros de manera directa en los albergues damnificados que hemos ubicado, sí hay varios de esos que es mejoramiento habitacional, que tienen una infraestructura base precaria, deficiente, pero que puede ser mejorada tanto en términos de infraestructura de la vivienda como tal, como de los servicios. Es decir, que hay casos, hay de ambos casos. Y sobre ese particular, lo que en ese plan decenal se debería entonces de programar, dependiendo de la situación, la urgencia que hay en cada caso, en función a las prioridades sobre eso. Eso hay que destacar que eso no toma en cuenta, y es bueno hacer la salvedad, las inundaciones y los desplazamientos que ha habido en este año, porque en este año se suman más con lo del huracán María e Irma, y nosotros hemos visto los casos, por ejemplo, de
de cómo entre ambos huracanes, pues el INVI reconstruye vivienda que un huracán ha desbaratado, y luego con el otro huracán esa misma vivienda que fueron construidas, pues fueron otra vez de nuevo volvieron a su estado de precariedad. Y eso habla de que hay también una importante proporción que requiere reubicación, de que hay viviendas que están ubicadas en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, en el Distrito Nacional ha salido el dato de la misma del mismo Ministerio de Economía, del Plan de Reordenamiento Territorial, de que el 30% de la población del Distrito Nacional está en una zona de riesgo. Y eso es fundamental, porque en este plan decenal debería entonces de situarse cada caso. ¿Dónde se ubica ese 30% 30% del Distrito Nacional que está en zona de riesgo? Eso sobre todo es en los sectores que colindan con el río, tanto con el Osama como con Isabela, los sectores sobre todo que están en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Que es históricamente ha habido muchas promesas sobre esa zona, claro, traslado de barrios. Todo esto se ha alimentado también a partir de una cultura clientelar política que condiciona que las personas se mantengan en estos espacios, indudablemente. También hay un conjunto de imaginarios con relación a estas poblaciones, el cómo están, el por qué se quedan o por qué se van, que lamentablemente tanto los medios de comunicación y por igual la ciudadanía en sentido general han ido alimentando a partir de la misma práctica política. Es una población que la ciudad les ha excluido y les ha llevado a orillarse al río, y de eso tenemos que hacer conciencia, tenemos también que entender las magnitudes políticas que englobe a esta situación. Lo primero que hay que tener claro es que nadie quiere vivir en esa condición. Indudablemente, indudablemente. El cuento aquel de que son gente que se le da un buen apartamento y que supuestamente vuelve, eso es un cuento chino. O sea, nadie quiere vivir arriesgando la vida y exponiendo a su familia por gusto. No, y en materia de déficit habitacional, esta situación de vulnerabilidad queda evidenciada a partir de 848.000 viviendas que están a nivel nacional a orilla de ríos, cañadas o lagos. Que no es solo en el distrito. Y no es solamente en el distrito, de que también hay una cultura que el ordenamiento del territorio no ha permitido ni ha entendido poder generar todos los mecanismos también de regulación para que este contexto de situaciones no se den, tanto desde el ámbito municipal como también desde el gobierno central. Y es importante que esto, cuando estemos hablando de vivienda digna, se asuma también de que deben estar en entornos seguros, adecuados, que permita también el reducir a su máximo ese nivel de incertidumbre en el cual la zozobra de una crecida de río puede provocar en el individuo. Bueno, en la propuesta que ustedes hacen de que lo primero es que esto es un problema público y debe ser asumido como política pública. ¿Por qué? Bueno, por el Estado, que es que tiene la responsabilidad. Ojalá que todo el mundo pudiera tener los recursos para de manera privada poder resolver eso, pero no es tan sencillo, no es tan fácil, el acceso al crédito y todo eso, ¿no? Pero ustedes proponen simplemente que el Estado construya y done la vivienda, o que haya un nivel de recuperación de recursos, que haya varios niveles de precio y de facilidad o propuesta para poder tener acceso a la vivienda. ¿Cómo se haría? Bueno, desde Casa Ya nosotros estamos impulsando este plan decenal, pero que está altamente vinculado a poder, en primer lugar, dar solución a las poblaciones que se encuentran en albergues. Esta población a lo más necesitado primero. En segundo lugar, hacer los procesos de mejora en términos de déficit cualitativo, reducciones de mejora en materia de servicios básicos, de servicios sanitarios, servicios eléctricos y eso servicios conllevaría de agua potable. Que muchas viviendas que están en cierto lugar se pueden mejorar y efectivamente, que no necesariamente es necesaria la construcción de la vivienda. Ni un traslado de la gente. Ni tampoco un traslado de las personas. Y a la par ir clarificando toda la política de vivienda que garantice que poblaciones vulnerables puedan accesar al disfrute de este derecho como tal. Sí, y en esa materia, el mecanismo de acceso para profundizar más, hay al menos 3 que nosotros hemos propuesto. Hay un mecanismo de acceso que tiene que ver con ceder la unidad habitacional. En este caso es para la situación de la persona más empobrecida. Sí, es el caso más extremo. Ese es el caso más extremo, pero hay casos, por ejemplo,
en el que se pueden realizar mecanismos de alquiler social, que acá en el país no ha sido una política tradicional, pero que puede ser que el Estado mismo, siendo propietario de la vivienda, del inmueble, desarrolle mecanismos para que las personas paguen un alquiler social en función a sus posibilidades. Y esa función de sus posibilidades, evidentemente, que pasa por toda una serie de mecanismos, de ir midiendo, de ir desarrollando mecanismos de monitoreo continuo de la situación de la persona y cómo va evolucionando en el tiempo. Y también mecanismos de compra a quienes están en una mejor situación económica. Es decir, hay muchas formas que nosotros hemos propuesto y de que son vías que se pueden utilizar precisamente para garantizar el acceso a la vivienda. Bien, hubo una política que el Estado Dominicano hace muchos años que llevó a cabo, pero no fue masiva, hay que decirlo. Se hizo a través del INVI, en un momento que eran los llamados proyectos de ayuda mutua. Es decir, habían personas, regularmente eran vinculadas a algunos de los oficios que tienen que ver con vivienda, sean plomeros, terminadores, lo que hacen puertas, ventanas, o los propios constructores, maestros constructores, que buscaban una parte del dinero para obtener, apartar una vivienda en efectivo, y la otra parte lo aportaban en especie con su trabajo. Claro. No se puede combinar un mecanismo así, porque si hay una persona que tiene toda la voluntad de colaborar, pero no tiene poco dinero, se podría combinar. Sí, precisamente nuestra propuesta se basa en un concepto que es producción social del hábitat, y en ese sentido significa poder aprovechar las capacidades que hay desde el mismo territorio, con la misma gente, los sistemas que habitan en una demarcación, que también ahí involucra a nivel de cooperativo, a nivel de cómo la gente se organiza en el territorio, y de que se pueda potenciar esas capacidades. Es decir, que eso está dentro de la propuesta integral que proponemos al Estado que ponga en marcha para la solución del déficit. Bien, ahora hablen un poquito, ustedes en la introducción exponen de recursos que ustedes piensan que están ahí, que lo que hay es que tratar de no desperdiciarlo o no invertirlo, no gastarlo en algunos asuntos que ustedes entienden que no son prioritarios, y otros que son, podríamos decir, fugas, porque si se habla de corrupción, eso es fuga o un gasto irracional. Yo entiendo lo de la reducción quizá de publicidad o reducir el número de entidades que no reportan ningún servicio que no haya reportado otra al Estado o ningún beneficio social, pero lo de la, por ejemplo, corrupción es un poco más difícil porque tú puedes decir, bueno, vamos a combatir la corrupción, pero eso es todo un poco como aéreo, no es tan fácil identificar un caso, y sobre todo, incluso en los casos que hay gente que haya sido acusada, está condenada, recuperar esos bienes es un proceso muy difícil. Claro, y también el hecho de cuantificar también ha sido un proceso difícil, precisamente porque ocurre a puertas cerradas. No muchas veces se refleja a nivel de los informes de ejecución del presupuesto o en los informes de distintos organismos de cuentas del Estado, y en ese sentido nosotros acá lo que en principio hemos utilizado una metodología con datos que han salido, casos concretos que hayan salido a la luz pública en las últimas 2 décadas. 2 décadas. Vamos a poner un puntito ahí porque me están haciendo señas para ir a una pausa. Okay. Cuando regresemos vamos a hablar más en detalle sobre eso. Bien. Esa indagación, cómo ustedes detectaron que hay un dinero que se pudiera recuperar. Adelante, señor director. Vida a usted? Que en República Dominicana hay más pobres que ricos, porque la pobreza siempre va abundando más. Donde quiera hay trampa para seguir oprimiendo el que menos puede. La vida mía ha sido luchando. Ya después de viejo lo que tengo, me mantengo casi con la parcelita. Una sola parcelita no le da a uno.
Ya los que viven de paisera son que tienen 100 tareas, 200 tareas, 300, que hay gente que le siembran miles, que hay gente que siembran miles de tareas, que esos tienen su sustento diario porque viven de ahí. Los gobiernos de antes daban cada tiempo ellos. Bueno, seguimos, ese es otro de los vídeos promocionales de este informe. Antes de que fuéramos a la pausa, estábamos conversando con la identificación de recursos para poder precisamente proponer que esos recursos se destinen a este plan que ustedes proponen de 10 años para paliar el déficit de vivienda. Entonces, hablábamos, Ángel y Rafael, sobre el tema que dicen, bueno, hay que buscar los recursos que se van en la corrupción, pero yo les planteaba a ustedes que no es tan sencillo, no es tan fácil, porque el bandido trata de ocultar su delito. Incluso gente que ha sido acusada y condenada, no es tan fácil después confiscarles los bienes que ya ha acumulado, porque o lo ponen a nombre de otros, lo sacan del país y esas cosas, ¿no? Tanto es así que recientemente el país se ha escandalizado porque lo pasaba en ONSA, porque mucha gente pensaba que la ONSA era algo ya quebrado. Pero parece que ahí se puede todavía sacar muchísimo dinero. Claro, claro. Cada vez que brota un escándalo, dice, pero yo pensaba que esa entidad antes no tenía, y sí tiene. Claro. Bueno, precisamente, como le comentaba, acá ha habido distintas metodologías, por ejemplo, para estimar el costo de la corrupción. Hay metodologías, la mayoría, que son estimaciones indirectas. Es decir, si por ejemplo el FMI dice que a nivel internacional la corrupción se lleva un 2% del PIB, pues se extrapola al caso dominicano y se busca ese 2%, digamos, se hace de manera indirecta. O si en 1995 el expresidente Leonel Fernández decía que eran 30.000 millones, entonces se aplica un índice de precios y a ver de cuánto es para este año. Pero ese tipo de metodologías que son indirectas, nosotros no es que hemos cuestionado la misma, sino que nos hemos ido por otro enfoque, que es el de estimar la corrupción a partir de los casos concretos que han salido a la luz en las últimas 2 décadas. Y sobre ese particular hemos ido año tras año, hemos registrado casos, hemos buscado las partidas presupuestarias vinculadas a esos casos de corrupción, la mayoría es de obra, casi el 60%. Por ejemplo, año 2016, ¿identificaron un caso 2016 ustedes? Sí, hemos identificado casos de los últimos 17, 18 años. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Entonces, bueno, ahí está, por citarle un caso, el Hospital Darío Contreras, que nosotros conocemos la situación de sobrevaloraciones en esas entidades. Hay casos señalados de los ayuntamientos a nivel de gobiernos locales que se replican muchos. Hay casos que forman parte de expedientes de la Procuraduría General de la República, que es precisamente el Ministerio Público quien los revela, y hay otros casos vinculados con informes de la Cámara de Cuentas. Entonces, de estos casos hemos ido año a año, hemos establecido los montos, lo hemos llevado a términos de pesos de este año, y nosotros el promedio anual de esos casos que han salido a la luz pública es un 0.7% del PIB. Eso es alrededor de 26.000 millones de pesos y eso es lo equivalente a 2 veces el presupuesto en abastecimiento de agua potable. Y eso es respaldado por toda una serie de evidencias. Nosotros hemos recolectado alrededor de 92 casos y luego han salido informes que dan indicios de eso. Los informes sobre competitividad, sobre los niveles de institucionalidad, sobre la calidad del gasto público. Estamos en el lugar 130 de 137 países. Lo que se tiene que pagar el ciudadano, aparte del copago que el ciudadano hace para los servicios que debería de recibir por derecho, eso se evidencia bastante. Y sobre ese caso nosotros lo que llamamos al Estado es precisamente a que esos mecanismos sean mucho más rígidos y que en la medida en que hay un sistema de impunidad, pues estos casos se van replicando más. Solo si los cortamos de raíz es que podemos realmente obtener recursos que en verdad vayan para los fines que fueron asignados, porque por eso es que al final no se corresponde la presupuestación financiera del gasto con lo físico, con la cantidad de bienes y servicios o con las condiciones de vida de la gente. Hay mucha fuga de recursos. Hay mucha fuga de recursos en ese sentido.
pero donde más fuga hay es en lo que llamamos el uso político de la nómina pública. Uso político de la nómina. Claro. Vamos a hablar un poco de eso. ¿A qué llaman ustedes uso político de la nómina pública? Bueno, eso es lo que coloquialmente se conoce como botellas. Botella. Aquí, mire, una auditoría integral de la nómina pública es necesaria. Y esto lo tiene que hacer el Ministerio de Administración Pública y los órganos de control interno y externo del Estado que están para esos fines, ¿no? Nosotros no hemos hecho una auditoría institución por institución porque se nos va la vida en eso. Entonces lo que hemos hecho es un comparativo de la densidad de empleos públicos por millón de habitantes de República Dominicana y comparado con la media regional de América Latina. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos nosotros? Bueno, la media regional de empleo público por cada millón de habitantes es de 48.000. 48.000. Y nosotros tenemos 58.000. Es decir, tenemos 10.000 empleados públicos por cada millón de habitantes más que la media de América Latina. Y si nos comparamos con los países centroamericanos, la brecha es mayor, la brecha es de 13.000 por cada millón. Es decir, tenemos un 28% más de empleos públicos por habitante y esto lo que nos mueve a nosotros es hacer el cálculo de qué espacio fiscal habría si realmente se hace una auditoría exhaustiva de la nómina pública. Y nosotros identificamos que allí hay recursos suficientes como para llegar a los 39.000 millones de pesos. Y eso representa un 1.1% del PIB. Es suficiente para poner en marcha el plan decenal de vivienda. Ese y el ha sido 1%. un debate durante muchos años, jóvenes. Recuerdo desde los gobiernos del doctor Balaguer, los gobiernos del PRD después vino el PLD, otra vez el PRD. Lo que siempre responden los políticos cuando se trata ese tema es diciendo, es verdad, el Estado emplea personas de más, quizás lo que debería ser una persona, se nombran 3 o 4 y hasta 5. Recuerdo en una ocasión que fui a uno de los ministerios como periodista a buscar una información y el funcionario me dijo, mira, este documento para que por favor te lo copie en un departamento de fotocopiadora que había. Y me envía una joven conmigo y había como 12 personas bostezando y todos se pararon a tratar de hacer la copia para justificar que estaban trabajando. O sea, 12 o 13 para una fotocopiadora. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Es lo que iba a decirte, el argumento que suelen hacer los políticos para explicar esa situación y por qué ellos entienden que no es tan fácil reducirla. Lo que dicen es verdad, esto está sobrepoblado, una entidad, las nóminas, pero lo que pasa es que el aparato productivo nacional a nivel privado, ellos entienden que no tiene la capacidad para absorber a todo ese personal en caso de que el Estado lo despida. Entonces se crearía una situación social de crisis. Ese es el argumento. Yo claro. Me estoy colocando como si yo fuera un burócrata. Bueno. De parte de los empresarios le dicen, bueno, pero hagan eso más racional y así se pueden incentivar otra cosa y crearse empleo, pero es como un círculo vicioso. No sé qué piensan ustedes. Evidentemente es un aspecto estructural de la propia conformación de la administración pública que viene muy arraigado. Nosotros en ese sentido, por eso es que apelamos a que por medio de esa auditoría pública exhaustiva se identifiquen esos casos y no pasa nada, porque a ver, hay instituciones que probablemente necesiten más, probablemente a nivel de médicos o a nivel de profesores se requieran más. Pero si eso lo comparamos con lo que tiene el Ministerio de la Presidencia o la Presidencia de la República como tal, que es el tercer empleador del Estado, que tiene 13.000 empleados, lo equivalente a 11 ministerios juntos, y que en los últimos 5 años, en el caso específico, el Ministerio de la Presidencia se ha cuadruplicado. Si vemos eso, la verdad es que ameritaría a que se ponga realmente sobre la mesa cuáles son los empleados que en verdad se necesitan. Lo que pasa también con ese argumento es que luego es contradictorio con las cifras de crecimiento económico, por ejemplo, o de cómo evoluciona la productividad en el sector privado y de qué también nos va, según esos informes del Banco Central. Y en ese caso, bueno, es un asunto estructural y evidentemente que amerita ver las medidas que se puedan tomar de contrapeso para que haya una migración de esos empleos públicos hacia el sector privado como tal.
Eso sería importante, entonces. Así Bueno, es. además de ustedes compartir este informe, que está muy sustancioso, muy interesante, con entidades públicas, ministros, con los legisladores, ¿ustedes también lo han socializado con las universidades, con las academias? Sí, hemos estado en todo un proceso de acercamiento con las universidades, tanto la Universidad Católica Madre y Maestra, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, también se ha socializado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también de todos los insumos que se han generado en esta campaña. La intención es que generemos el debate, tanto y que este debate se dé también en las calles, se dé con las personas que puedan identificar derechos, en este caso el derecho a la vivienda, que de por sí está consagrado en la Constitución Dominicana como derecho fundamental, pero también estamos llamando al Estado Dominicano a que vuelva a unos criterios de gobernabilidad y de administración pública eficiente. Nosotros no queremos que el Estado sea más pequeño, al contrario, que el Estado sea más grande, pero al ser más grande que sea eficiente y que llegue directamente a cumplir y a garantizar los derechos de la persona. Estamos en alerta en estos momentos, tanto a las discusiones que se estarán sosteniendo en el Congreso de la Nacional, en el Congreso de la República, estamos alerta por igual y hemos solicitado hemos solicitado reunirnos con cada una de las cámaras y por igual con las comisiones bicamerales que están estudiando tanto el presupuesto como las comisiones bicamerales cuyo objetivo principal es garantizar derechos, como está vinculado la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo Humano como tal, de Justicia y demás, porque entendemos que esta discusión tiene que abrir las puertas del Congreso y que debe llegar también a la gente. Y por tanto, estamos convocando a todos los sectores sociales, y sobre todo en este caso al Poder Ejecutivo, para que destine el 1% del Producto Interno Bruto durante 10 años para poder reducir el déficit habitacional en la República Dominicana. Bien. Bueno, el próximo paso entonces, ya que ustedes entreguen este informe a todos los sectores, que se debata, que lo aireen, ¿cuál será el próximo paso con mira a conseguir esa meta? Bueno, precisamente ahora mismo estamos en discusión a nivel del proyecto de presupuesto general del Estado del año 2018. Nosotros aspiramos a que la Comisión Bicameral de Presupuesto nos escuche, que podamos presentarle el estudio con todos los datos, poderle identificar dentro del propio presupuesto del año 2018 partidas en concreto que pueden ser reorientadas, que por igual se abran las puertas en distintos ministerios, sobre todo el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto también, para poder presentarles e identificar dónde se pueden reorientar estos recursos. Una parte importante de los próximos pasos viene precisamente en torno a eso, en tener esa discusión, discusiones tanto a nivel de poder ejecutivo como legislativo. A propósito de las universidades, también es importante destacar que estaremos desarrollando modalidades de debates interuniversitarios para precisamente llevar el tema a la academia, porque entendemos que la academia hay un rol, un compromiso social importante que puede tener en este sentido, y que quienes están estudiando ahora mismo en materia de ciencias económicas, ciencias sociales, también pueden empoderarse de la temática e ir fomentando esos niveles que se necesitan de que los temas a nivel nacional sean precisamente discutidos en los espacios académicos y que puedan tener también voz cantante al respecto, y también llevarlo a organizaciones comunitarias, a distintas partes del territorio nacional, para poder precisamente poder ganar voces que se puedan sumar a esto. ¿Y los partidos? ¿Ustedes se han acercado por el liderazgo político? Por supuesto, tanto los partidos, pero en especial directamente cada uno de los representantes que están en el Congreso, varios se han pronunciado, y de esta manera procuramos generar el debate suficiente. Incluso la intención de todo esto también más adelante es que también en la República Dominicana podamos contar con una sola metodología que pueda medir el déficit habitacional, que es una de las situaciones y problemáticas que hemos identificado
en tanto en el estudio de que se buscan recursos para garantizar derechos, pero por igual en otro estudio que habíamos hecho anteriormente con relación a las marcas de la política habitacional, y hemos identificado que es necesario una sola metodología que pueda identificar y medir y cuantificar cuál es la situación actual de déficit. Para nosotros, la que estamos asumiendo durante esta campaña es propiamente la metodología que utiliza la Oficina Nacional de Estadística, porque es la más integral y es la que aborda en términos también cualitativos, con exactitudes, la verdadera realidad de déficit en la actualidad. Y por igual venimos trabajando con unos lineamientos y por igual con acercamientos a instituciones, con la intención de que podamos generar cambios en la política pública de vivienda en la República Dominicana. Bien, muchísimas gracias a Ángel Cuello, vocero de Casa Ya, y a Rafael Jovine, oficial de Fiscalidad de Oxfam, por esta conversación. A propósito del informe de Oxfam, se buscan recursos para garantizar derechos. Ya ustedes escucharon, es un informe importante que toca un tema muy sensible en la República Dominicana, la carencia, el déficit de vivienda. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.